¿Alguna vez te has preguntado cómo hacen los grandes inversores para construir fortunas que parecen inalcanzables? Muchos creen que tienen la información secreta o acceso a algo que el resto de nosotros no puede conseguir. Pero la verdad es que las bases están al alcance de cualquiera. Lo que cambia es la disciplina, la estrategia y la paciencia para aplicarlas. Invertir en acciones no tiene por qué ser un rompecabezas indescifrable. Sí, es un mundo lleno de números, de gráficos y de noticias que parecen ir en todas las direcciones. Pero detrás de todo esto hay principios que una vez que los entiendes, te permiten tomar decisiones con la cabeza fría. En este vídeo voy a explicarte cuáles son las principales estrategias de inversión en acciones, cómo funcionan en la práctica y qué ventajas y riesgos tienen. La idea no es que salgas de aquí con una receta mágica, porque eso no existe, sino que tengas un mapa claro de las opciones que tienes como inversor y puedas decidir cuál encaja mejor contigo. Déjame aclarar algo importante, lo que voy a compartir es información educativa, no asesoramiento financiero personalizado. Cada persona tiene una situación distinta, objetivos distintos y tolerancia al riesgo distinta. Mi objetivo es darte herramientas y ejemplos reales para que entiendas cómo piensan los inversores y cómo aplican estas estrategias en el día a día de los mercados. Así que si te interesa aprender a ver las acciones no como simples papeles que suben o bajan, sino como vehículos que pueden multiplicar tu patrimonio con el tiempo, quédate porque vamos a empezar desde los fundamentos más básicos hasta las estrategias más sofisticadas. Fundamentos clave antes de empezar. Antes de entrar en lleno en las estrategias, necesitamos sentar una base sólida. Empecemos con lo más simple. ¿Qué es una acción? Una acción es literalmente una parte de una empresa. Cuando compras una acción de Apple, no solo tienes el papel que sube y baja en la pantalla de tu broker, sino que eres dueño de una fracción, por mínima que sea, de la compañía. Eso significa que tienes derecho de beneficiarte del crecimiento de la empresa, de sus beneficios y en algunos de sus casos de sus dividendos. Una buena analogía es imaginar un edificio. Piensa que una empresa es un rascacielos enorme. Cada acción es como un pequeño ladrillo de ese edificio. Si el edificio completo aumenta de valor porque la zona en la que está construido se revaloriza o porque el propietario la alquila a precios más altos, entonces tu ladrillo también vale más. Y si ese edificio genera ingresos de alquiler que se reparten, a ti te toca una pequeña parte. Ahora bien, esa es la visión atractiva. La otra cara de la moneda es el riesgo. Las finanzas siempre se habla de la relación entre riesgo y rentabilidad. Básicamente, no hay rentabilidad sin riesgo. Si alguien te promete una inversión sin riesgo con una rentabilidad alta, huye, probablemente sea una estafa. Las acciones pueden darte beneficios muy altos, pero también pueden caer de precio y hacerte perder dinero en el corto plazo. Por ejemplo, imagina que compras una acción de Tesla a $250. Si la empresa anuncia resultados excepcionales y el mercado confía en su futuro, la acción puede subir a 300 o incluso $400 en cuestión de meses o años. Pero si de repente hay un problema de producción o una crisis económica global, esa misma acción puede caer a $150. El riesgo está en la volatilidad de los precios y tu capacidad de soportar esas subidas y bajadas es clave para decidir qué estrategia es mejor para ti. Aquí entra otro concepto esencial, la diversificación. No pongas todos los huevos en la misma canasta. Si solo inviertes en Tesla y algo sale mal, tu inversión completa se va a ir comprometida. En cambio, si tienes acciones de Tesla, Apple, Microsoft, Coca-Cola y un fondo indexado del S&P 500, ya no dependes del destino de una sola empresa. Diversificar significa repartir el riesgo. En términos más técnicos, estás reduciendo el riesgo no sistemático, ese riesgo específico de una empresa en particular. Lo que no puedes eliminar es el riesgo sistemático, el riesgo de que toda la economía le vaya mal. Pero incluso ahí, estar diversificado ayuda a amortiguar los golpes. De hecho, ya hicimos un video anterior donde explicamos con detalle qué es una acción y cómo funciona la bolsa. Si no lo has visto, te recomiendo buscarlo después de este, porque ahí explicamos desde cero cómo se construye el mercado. Pero aquí lo que quiero que entiendas es que antes de que elegir cualquier estrategia, tienes que tener claro estos tres fundamentos. ¿Qué estás comprando cuando compras una acción? ¿Cómo funciona la relación entre el riesgo y la rentabilidad? ¿Y por qué diversificar es tu mejor escudo frente a la incertidumbre? Estrategia A. Inversión a largo plazo. Buy and hold. La primera estrategia que quiero explicarte es una de las más conocidas y al mismo tiempo una de las más sencillas en teoría, el buy and hold, que en español significa comprar y mantener. Esta estrategia parte de una idea muy simple. Si inviertes en empresas sólidas y bien gestionadas y mantienes esas acciones durante un largo periodo de tiempo, el valor de tu inversión crecerá con los años gracias al poder del crecimiento compuesto. Déjame ponerte un ejemplo claro. Imagina que en el año 2000 hubieras comprado acciones de Apple a un precio ajustado por splits de apenas $0,35 la acción. Hoy esas mismas acciones cotizan por encima de los $170. Eso significa que cada dólar invertido en aquel momento se habría multiplicado por casi 500. Y lo mejor de todo, no habrías necesitado estar comprando y vendiendo constantemente. Simplemente habrías mantenido la inversión. La filosofía detrás del buy and hold es que el mercado de valores, aunque a corto plazo puede ser volátil, a largo plazo tiende a crecer.
Si miras la historia del índice S&P 500 que reúne las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, verás que desde 1926 hasta hoy ha generado un rendimiento anual promedio de alrededor del 10%. Claro que ha habido crisis, caídas, burbujas y recesiones, pero el movimiento de fondo ha sido de crecimiento. Ahora bien, esto no significa que puedes comprar cualquier acción y esperar sentado que se multiplique. El buy and hold funciona mejor con empresas que tienen ventajas competitivas duraderas, lo que Warren Buffett llama fosos económicos. Estas son características que hacen que las empresas tengan una posición defensiva frente a la competencia. Puede ser una marca muy fuerte, una tecnología difícil de copiar, una red de clientes consolidada o economías de escala que la hagan más eficiente. Por ejemplo, Microsoft es un caso clásico. Sus productos como Windows o Microsoft Office son prácticamente estándares globales. Eso significa que millones de personas y empresas dependen de ello. En 2010, una acción de Microsoft costaba alrededor de $25. Hoy, 15 años después, cotiza por encima de los $330. Y en todo ese tiempo, además de la revalorización, ha pagado dividendos a sus accionistas. La gran ventaja de esta estrategia es que no necesitas dedicarle mucho tiempo al día a día del mercado. No tienes que estar pegado a la pantalla siguiendo gráficos intradía. Tu rol como inversor de largo plazo es identificar empresas sólidas, comprarlas a un precio razonable y dejar que el tiempo y el crecimiento compuesto hagan su trabajo. Además, al mantener las acciones durante años, te da beneficios de una fiscalidad más favorable en muchos países, ya que los impuestos sobre plusvalía a largo plazo suelen ser más bajos que los de operaciones a corto plazo. Pero ojo, no todo es positivo. El buy and hold existe una virtud que pocos tienen: la paciencia. Durante el camino vas a ver cómo tus acciones caen de precio, a veces de manera muy fuerte. En la crisis del 2008, por ejemplo, el S&P 500 perdió más del 50% de su valor en menos de un año. Eso significa que si tenías $100.000 invertidos, tu cartera pudo haber bajado a 50.000. En ese momento, muchos inversores entraron en pánico y vendieron, pero quienes aguantaron vieron cómo el mercado se recuperaba y unos años después alcanzaba nuevos máximos históricos. El riesgo aquí no es tanto que la estrategia falle, sino que tú mismo te sabotees al perder la paciencia o dejarte llevar por el miedo. Por eso el buy and hold funciona mejor cuando tienes un horizonte de inversión largo, de al menos 10 o 20 años, y cuando inviertes un dinero que no necesitas en el corto plazo. Piensa en esta estrategia como plantar un árbol. Si plantas un manzano, no esperarás comerte las manzanas al día siguiente. Tienes que esperar que crezca, darle tiempo, protegerlo de tormentas y solo años después disfrutarás de sus frutos. En resumen, el buy and hold es una estrategia que combina simplicidad con resultados probados a lo largo de la historia. Estrategia B, inversión de valor, Value Investing. Esta es probablemente la estrategia más famosa de la historia de los mercados, porque fue popularizada por dos gigantes de las finanzas, Benjamin Graham, considerado el padre del análisis fundamental, y su discípulo más conocido, Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo actualmente. La idea central del Value Investing es casi de sentido común: comprar un activo por menos de lo que realmente vale. En palabras de Graham, la inversión inteligente consiste en comprar $1 por 50 centavos. Es decir, buscar empresas cuyo precio en el mercado esté por debajo de su valor intrínseco. Ahora bien, ¿qué significa el valor intrínseco? Básicamente es una estimación del valor real de una empresa basada en sus fundamentales, sus ingresos, sus beneficios, sus activos, sus deudas, su capacidad de generar flujo de caja y sus perspectivas de crecimiento. Si el mercado, por la razón que sea, está castigando el precio de esa acción y cotiza muy por debajo de su valor real, entonces ahí tienes una oportunidad. Por ejemplo, imagina una empresa que genera beneficios netos de $5.000 millones al año y tiene una deuda manejable. Si aplicamos un múltiplo conservador, digamos un PER, precio-beneficio, de 15, podríamos estimar que la empresa debería estar valorada en unos $75.000 millones. Pero por algún motivo, quizás una crisis temporal, una mala noticia puntual o un exceso de pesimismo en el mercado, sus acciones cotizan de manera que toda la compañía vale solo $50.000 millones. Esa diferencia es lo que un inversor en valor busca: comprar barato algo que vale más. Un caso real: en 2008, durante la crisis financiera, muchas acciones se desplomaron muy por debajo de su valor intrínseco. Warren Buffett aprovechó ese momento para invertir en American Express y Goldman Sachs. En aquel entonces, American Express estaba siendo castigada por el miedo de colapso financiero, pero sus fundamentos de negocio seguían siendo sólidos. Buffett compró con descuento y en los años siguientes, cuando la confianza volvió, el precio de la acción se multiplicó, generándole beneficios millonarios. La ventaja del Value Investing es clara: si aciertas en identificar empresas infravaloradas, puedes obtener rentabilidades muy altas con un margen de seguridad. Pero ojo, esto no es fácil. El principal desafío del Value Investing es que requiere mucho análisis y paciencia. No basta con ver que una acción ha caído de precio para concluir que está barata.
Una empresa puede estar cotizando bajo porque su negocio realmente está en declive. Por ejemplo, las empresas de videoclubs como Blockbuster en su momento parecían baratas, pero en realidad estaban condenadas a desaparecer con la llegada del streaming. Eso es lo que se conoce como un value trap, una trampa de valor. Parece una ganga, pero en realidad es un activo que va a seguir deteriorándose. El value investing exige leer balances, analizar cuentas de resultados, revisar deudas, márgenes de beneficios, retornos sobre el capital y sobre todo entender el negocio. Buffett siempre lo dice, solo invierte en lo que entiendas. Si no entiendes cómo gana dinero una empresa, no puedes calcular con realismo si está infravalorado o no. En resumen, el value investing es una estrategia que combina análisis profundo con paciencia. Se trata de mirar más allá de la superficie e identificar oportunidades donde otros ven problemas y sobre todo confiar en los números más que en la emoción del mercado. Estrategia C, inversión en crecimiento, growth investing. Si la estrategia de valor se basa en buscar gangas, la estrategia de crecimiento o growth investing se centra en algo diferente. Apostar por empresas que aunque hoy puedan parecer caras en relación con sus beneficios actuales, tienen un potencial enorme de crecimiento futuro. Aquí la lógica no es compro barato lo que vale más, sino compro caro hoy porque creo que mañana valdrá mucho más. Los inversores en crecimiento buscan compañías que están expandiéndose rápidamente, que están entrando en nuevos mercados o que están revolucionando industrias enteras. A menudo son empresas jóvenes o tecnológicas que todavía no generan beneficios gigantescos, incluso algunas ni siquiera son rentables en sus primeros años, pero lo que tienen es un crecimiento de ingresos acelerado y un modelo de negocios con escalabilidad. Un ejemplo clásico es Amazon. Durante muchos años la empresa apenas generaba beneficios. Sus márgenes eran bajísimos porque reinvertía todo lo que ganaba en crecer. Más centros de distribución, más productos, más tecnología. Si alguien analizaba Amazon en el 2005 con un enfoque de value investing puro, probablemente habría concluido que estaba carísima. Sin embargo, quienes apostaron por su crecimiento vieron cómo la acción pasó de $30 en el 2005 a más de $3.000 15 años después. Otro caso más reciente es Tesla. Durante años, Tesla fue una compañía con pérdidas constantes. Fabricar coches eléctricos era un desafío enorme y la empresa quemaba efectivo trimestre tras trimestre. Pero los inversores en crecimiento no estaban comprando los beneficios de aquel momento. Estaban comprando la visión de Elon Musk, un futuro dominado por vehículos eléctricos, energía renovable y baterías a gran escala. El mercado terminó dándole la razón y las acciones que cotizaban alrededor de $20 ajustados por los splits en el 2012 superaron los $400 en el 2021. La gran ventaja de esta estrategia es evidente. Si identificas a tiempo una empresa con verdadero potencial de crecimiento, las ganancias pueden ser exponenciales. Pero a este tipo de inversiones a veces se les llama 10 baggers, un término que popularizó Peter Lynch para referirse a acciones que multiplican por 10 su valor inicial. Ahora bien, la contrapartida es el riesgo. No todas las empresas con un buen discurso o un sector atractivo llegan a consolidarse. Muchas startups tecnológicas prometen cambiar el mundo, pero en el camino se quedan sin financiación, no logran escalar o son superadas por la competencia. Lo que miran los inversores en crecimiento son métricas como la tasa de crecimiento de los ingresos, el margen bruto, la expansión en nuevos mercados, la innovación tecnológica y la capacidad de crear efectos de red. Un inversor en crecimiento necesita tolerancia al riesgo y un horizonte de inversión amplio. También necesita diversificar dentro de este tipo de empresas porque no todas las apuestas van a salir bien. La lógica es que con que una o dos inversiones de tu cartera exploten de forma exponencial, compensen las pérdidas de las demás. En resumen, el growth investing es para quienes creen en la innovación y están dispuestos a pagar hoy precios altos por empresas que mañana podrían ser gigantes. Estrategia D, inversión en dividendos. Hasta ahora hemos visto estrategias que buscan ganar dinero principalmente por la revalorización del precio de las acciones. Comprar barato para vender caro, ya sea a largo plazo, por valor o por crecimiento. Pero existe otra estrategia que se enfoca en algo distinto: generar un flujo constante de ingresos pasivos a través de los dividendos. Un dividendo es, en pocas palabras, la parte de ganancias de una empresa que se reparte entre sus accionistas. No todas las compañías pagan dividendos, muchas prefieren reinvertir las utilidades en crecer más rápido, pero aquellas que lo hacen suelen ser empresas consolidadas, con negocios estables y previsibles. Piensa en gigantes como Coca-Cola, Johnson & Johnson o Procter & Gamble. Son empresas que llevan décadas vendiendo productos básicos que consumimos todos los días. Refrescos, medicinas, detergentes, pañales. Como sus negocios son tan consistentes, no necesitan reinvertir todas sus ganancias en expansión. Entonces destinan una parte de sus beneficios a recompensar a los accionistas. Para que lo veas con números, supongamos que compras acciones de Coca-Cola a $60 cada una. La empresa reparte un dividendo anual de aproximadamente $1,84
$5 por acción. Eso equivale a una rentabilidad por dividendo, dividend yield, del 3%. Puede sonar poco, pero lo interesante es que Coca-Cola no solo paga dividendos, sino que además los incrementa cada año. De hecho, pertenece a un grupo selecto conocido como los Dividend Aristocrats, compañías que han aumentado sus dividendos de forma consecutiva durante más de 25 años. Aquí es donde la magia del interés compuesto entra de nuevo en juego. Si tú reinviertes esos dividendos en comprar más acciones, con el tiempo tu posición crece como una bola de nieve. Por ejemplo, si hubieras invertido $10.000 en Procter & Gamble hace 30 años y hubieras reinvertido todos los dividendos, hoy tu inversión valdría varias veces que si solo te hubieras quedado con las acciones sin reinvertir. La gran ventaja de esta estrategia es que no dependes exclusivamente de la suba del precio de la acción. Incluso si la acción se mantiene relativamente estable, los dividendos te generan un flujo de ingresos que puedes usar como complemento a tu salario o en caso de muchos jubilados como fuente principal de ingresos. Pero no todos son rosas. El riesgo está en que los dividendos no están garantizados. Si una empresa atraviesa dificultades financieras, puede recortar o incluso eliminar los pagos. Un ejemplo reciente es Disney, que en 2020 suspendió su dividendo debido a la pandemia. Las operaciones de sus parques temáticos y cines estaban paralizadas y la empresa necesitaba conservar efectivo. Los inversores que dependían de ese dividendo se llevaron una sorpresa amarga. Otro aspecto a tener en cuenta es que las empresas que pagan altos dividendos no siempre son las mejores inversiones. Un dividendo extraordinario alto puede ser una señal de alerta de que la acción está cayendo de precio, porque la compañía enfrenta problemas. Por eso los inversores en dividendos no solo miran el rendimiento porcentual, sino también la sostenibilidad del pago y analizando ratios como el payout ratio, que indica qué porcentaje de los beneficios se destina al dividendo. Déjame ponerte un ejemplo práctico. Supongamos que inviertes $20.000 en Johnson & Johnson, que paga un dividendo anual cercano al 2,8%. Esto significa que recibirás unos $560 al año en ingresos pasivos. Puede que no parezca mucho, pero si sumas más posiciones en distintas compañías en dividendos estables y los reinviertes los pagos con los años, puedes construir una cartera que te genere miles de dólares al año sin necesidad de vender una sola acción. En resumen, la inversión en dividendos es una estrategia ideal para quienes buscan estabilidad, ingresos pasivos y un enfoque más conservador. Estrategia E: Day Trading y Swing Trading. Hasta ahora hemos hablado de enfoques de inversión que suelen mirar al medio o largo plazo, pero ahora entramos en el terreno de la especulación a corto plazo, donde la velocidad, la disciplina y la gestión del riesgo son claves. Aquí se ubican dos estrategias muy conocidas, el day trading y el swing trading. Empecemos con el day trading. Como su nombre lo indica, consiste en comprar y vender activos dentro del mismo día. El objetivo es capturar movimientos de precio que ocurren en cuestión de minutos u horas, evitando dejar posiciones abiertas durante la noche. La lógica es simple, los mercados financieros generan oportunidades cada día por la volatilidad, las noticias y el flujo constante de órdenes. El day trader busca aprovechar estas oscilaciones cortas para obtener beneficios repetidos. Imagina que el mercado abre con una noticia positiva sobre Tesla. Un day trader puede entrar en la acción a las 9:35 de la mañana, mantenerla durante una hora y salir con un 2% de ganancia. Más tarde quizás ve un patrón técnico en Apple, abre posición y cierra a la misma tarde. Al terminar la jornada no tiene ninguna posición abierta. Esa es una regla básica, dormir tranquilo sin exposición al riesgo nocturno. El day trading se apoya en análisis técnico, gráficos de velas japonesas, medidas móviles, indicadores como el RSI o el MACD, niveles de soporte y resistencia, todo orientado a identificar puntos de entrada y salida con alta probabilidad. No se trata tanto de si la empresa es rentable en el largo plazo, sino cómo se mueve su precio hoy, en este momento. El gran atractivo del day trading es que permite generar ganancias rápidas y en teoría constantes, pero esa misma rapidez es un arma de doble filo. La volatilidad también te amplifica las pérdidas, y como muchos traders utilizan apalancamiento, o sea, dinero prestado del broker para operar con mayor capital del que realmente tienen, una mala gestión puede llevarte a pérdidas desproporcionadas. No es casualidad de que más del 70% de los traders minoristas pierden dinero a largo plazo. Ahora pasemos al swing trading, que podríamos considerar el hermano mayor del day trading. La diferencia principal está en el horizonte temporal. Mientras que el day trader no mantiene posiciones más allá de la jornada, el swing trader busca movimientos que pueden durar varios días o semanas. El swing trader se apoya tanto en el análisis técnico como en el fundamental.
Por ejemplo, puede identificar que una empresa tecnológica está en una clara tendencia alcista apoyado por buenos resultados trimestrales. En vez de entrar y salir al mismo día, mantiene la posición durante 1 o 2 semanas, capturando un movimiento de entre un 10 o un 15%. Un ejemplo práctico, supongamos que detectas que Microsoft está rompiendo una resistencia importante en los $300. Un swing trader entra en ese punto, establece un stop loss en los 290 para protegerse y deja correr la operación hasta que alcance un objetivo de 330. Esa ganancia del 10% en un par de semanas es lo que busca este tipo de estrategia. El swing trading requiere menos tiempo frente a la pantalla en comparación con el day trading. Puedes revisar los gráficos al final del día, ajustar tus niveles y dejar que la operación se desarrolle. En cuanto al riesgo, ambos enfoques necesitan una gestión estricta del capital. La regla de oro de muchos traders es no arriesgar más del 1 o 2% de la cuenta en una sola operación. Con una cuenta de 10.000 euros, eso significa que si una operación sale mal, la pérdida máxima debería ser de 100 o de 200 euros. Parece poco, pero a la larga es lo que permite sobrevivir y aprovechar cuando llegan las operaciones ganadoras. En resumen, el day trading es velocidad, adrenalina y movimientos intradía. Ideal para quienes disfrutan de estar inmersos en los gráficos todo el día. El swing trading, en cambio, es más pausado, busca tendencias de corto a medio plazo y permite un equilibrio entre especulación activa y tiempo libre. Ambos enfoques son válidos, pero requieren formación práctica y sobre todo control emocional. El rol de los ETFs en la estrategia de inversión. Antes de pasar por los consejos prácticos, quiero dedicar un momento a hablar de los ETFs o Exchange Traded Funds, porque para muchos inversores, especialmente los que están empezando, puede ser una herramienta fundamental. Y lo más interesante es que los ETFs no compiten con las estrategias que ya vimos, más bien las complementan y facilitan aplicarla de manera más diversificada y eficiente. Un ETF es básicamente un fondo de inversión que negocia en bolsa, igual que una acción. Lo que hace es agrupar muchas acciones, bonos o activos dentro de un solo instrumento, lo que te permite invertir en un conjunto de empresas o sectores con una sola operación. Por ejemplo, si compras un ETF del S&P 500, no estás comprando una sola empresa, sino una participación proporcional en las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Esto te da una exposición instantánea al mercado y reduce el riesgo de depender de una sola acción. ¿Y por qué es relevante esto en las estrategias que vimos? Empecemos con el buy and hold. Si quieres invertir a largo plazo, pero no tienes tiempo o conocimiento para seleccionar 10, 20 o 50 empresas individuales, un ETF de índice es perfecto. Por ejemplo, invertir $10.000 en un ETF que replica el S&P 500 te habría dado un rendimiento promedio anual cercano al 10% durante las últimas décadas, sin necesidad de preocuparte por analizar individualmente cada compañía. Además, distribuyes el riesgo automáticamente, porque aunque una empresa del índice se caiga, otras pueden subir y compensar esa pérdida. En el caso del value investing, los ETFs también tienen un rol interesante. Existen ETFs que replican índices de empresas con alto potencial de valor, seleccionadas según métricas como el PER, flujo de caja sólido o dividendos consistentes. Supongamos que encuentras un ETF de 50 empresas infravaloradas en Estados Unidos. Al comprarlo, obtienes una exposición a una cartera diversificada de gangas de mercado, sin tener que hacer el análisis de cada compañía individualmente, lo que reduce el riesgo de errores y te permite aplicar la filosofía de Benjamin Graham de manera más práctica. Para los que les interesa la estrategia de Growth Investing, también hay ETFs de empresas de alto crecimiento tecnológico. Por ejemplo, un ETF que incluye las principales empresas de software, inteligencia artificial y biotecnología te permite participar de la ola de innovación sin tener que apostar todo tu capital a una sola startup. Así capturas el potencial de crecimiento mientras diversificas el riesgo. Por ejemplo, en 2010, un ETF tecnológico con empresas como Amazon, Apple y Google hubiera multiplicado su valor varias veces en una década. Aunque algunas compañías dentro del fondo hayan tenido altibajos, incluso en la estrategia de dividendos, los ETFs pueden ser muy útiles. Existen fondos que agrupan solo empresas que pagan dividendos consistentes y crecientes. Por ejemplo, un ETF que invierte en 30 empresas de consumo masivo y servicios públicos con un dividend yield promedio del 3%. Te permite construir un flujo de ingresos pasivos diversificados, sin depender de que una sola compañía mantenga su dividendo. Y si reinviertes esos pasos, el crecimiento compuesto se acumula automáticamente, sin que tengas que estar comprando acciones individuales cada trimestre. En cuanto a day trading y swing trading, los ETFs también se usan, pero de forma distinta. Algunos traders utilizan ETFs sectoriales o índices como instrumentos líquidos y menos volátiles que las acciones individuales. Por ejemplo, un swing trader que quiera aprovechar el movimiento del sector tecnológico podría operar un ETF de Nasdaq, que incluye decenas de empresas, en lugar de arriesgar todo a una sola acción que puede tener movimientos extremos impredecibles. Incluso los day traders pueden operar ETFs muy líquidos como SPY o QQQ, donde el volumen de operaciones es altísimo y los spreads son muy bajos, permitiendo entrar y salir rápido sin afectar demasiado el precio.
En pocas palabras, los ETFs son como una caja de herramientas para los inversores. Te permiten aplicar cualquier estrategia, desde la más conservadora hasta la más agresiva, de manera más diversificada y con menor riesgo operacional. Y lo mejor es que requieren menos tiempo de análisis individual, lo que los hace ideales para quienes quieran invertir de forma inteligente sin dedicar horas a leer balances o gráficos de cada compañía. Si lo vemos con números, supongamos que tienes 20.000 euros para invertir y te quieres diversificar en 3 estrategias: Buy and Hold, Dividendos y Growth. Podrías colocar 8.000 euros en un ETF del S&P 500, 6.000 euros en un ETF de Dividend Aristocrats y 6.000 euros en un ETF de empresas tecnológicas de alto crecimiento. Con una sola operación por ETF ya tienes una cartera diversificada, alineada con tu perfil de riesgo y con exposición en varios tipos de estrategias. En resumen, los ETFs no reemplazan las estrategias de inversión que hemos visto, sino que las potencian. Consejos prácticos y siguientes pasos. Ahora que hemos revisado todas las estrategias de inversión y hablamos del papel de los ETFs, es momento de traducir todos estos pasos prácticos para que cualquier persona pueda aplicarlos antes de empezar a invertir. Lo primero y más importante es definir tu estrategia. No todas las estrategias son para todos los perfiles. Si eres paciente, buscas crecimiento estable y quieres dejar tu inversión trabajar durante años, Buy and Hold o dividendos puede ser lo tuyo. Si disfrutas analizando empresas y descubriendo gangas, Value Investing encaja perfectamente. Para los que buscan empresas con alto potencial de crecimiento y aceptan riesgos, Growth Investing es ideal. Y para los que tienen tiempo, disciplina y tolerancia al estrés, pueden ir al Day Trading o al Swing Trading, que también son opciones válidas, aunque siempre con precaución y mucha preparación. Un segundo paso fundamental es educarte y formarte antes de invertir. Esto no se trata de aprender trucos de moda o seguir recomendaciones en redes sociales. Todo inversor responsable debe entender lo que está haciendo. De hecho, quiero ser muy claro, si en este video hay alguna palabra o concepto que no entiendes, necesitas estudiar más antes de poner tu dinero en juego. Luego viene la parte práctica, abrir una cuenta de corretaje confiable. Hoy existen plataformas seguras con acceso a acciones, ETFs y fondos que te permiten operar desde tu móvil o computadora. Si tu estrategia es a largo plazo, no necesitas funciones complejas, pero si quieres hacer day trading o swing trading, asegúrate de que la plataforma tenga datos en tiempo real, ejecución rápida y bajas comisiones. Otro consejo clave, no inviertas dinero que necesitas a corto plazo. Todas las estrategias conllevan riesgo y los mercados pueden ser volátiles. Solo usa capital que puedas permitirte mantener invertido durante meses o años sin afectar tu vida cotidiana. También es fundamental diversificar. No pongas todos tus fondos en una sola acción, sector o estrategia. Los ETF son especialmente útiles para esto, porque te permiten invertir en decenas o cientos de empresas con una sola operación. Por último, pero no menos importante, ten paciencia y disciplina. La inversión no es un juego de azar. No se trata de suerte ni de seguir la moda del momento. Las ganancias sostenibles se construyen con análisis, decisiones inteligentes y control emocional. Aprende a manejar el miedo y la codicia, sigue tu estrategia y revisa resultados periódicamente. Conclusión. Llegamos al final del vídeo y quiero que te lleves algo más que un listado de estrategias. Lo más valioso que puedes extraer de este vídeo no son solo los nombres de las técnicas, sino la mentalidad y los principios que subyacen a todas ellas. Invertir no se trata de adivinar cuál acción subirá mañana, ni de seguir modas en redes sociales. Se trata de entender cómo funcionan los mercados, cómo se comportan las empresas y cómo se relaciona tu propio perfil de riesgo con cada decisión que tomas. Los inversores que sobresalen no son necesariamente los más afortunados, sino los que dedican tiempo a estudiar, a revisar resultados, a aprender de sus errores y ajustar el enfoque sin dejarse llevar por la emoción del momento. Y si siente que no estás listo para invertir, aprende. Sígueme para más.